Te ves como una princesa, en serio. Y así te voy a tratar hoy. Nada más va a llegar ahorita tu carruaje, mi princesa, y no tarda. Es una limusina que contraté. No tarda. Tómale muchas fotos, mija. Estoy tomando un chorro de fotos, nomás que acomódate porque... Y menos, mira qué bonita una mariposita chiquita. Sí, a ver, ¿Así? eso. ¿Así? A ver, así como que no me doy cuenta. Ah, ¿sabes cómo podemos hacer? Como que... Ándale, 1, 2, 3. Tras. Vamos. Eso, así. Vamos. No, espérate, Lázaro, Ya. vente para la foto. Sí, una foto todos. A ver, joven, ¿usted cómo se llama? Alfredo. Alfredo, el señor Alfredo nos va a tomar una foto. ¿Le pica ahí? ¿Cómo no la toma? No, más enfrente. Yo aquí junto a Lázaro. Yo junto al novio. Okay. Diga chis. ¡Chis! ¿Qué pasó, mi amor? Es que me acordé de cosas. ¿A dónde vamos? No nos vamos a ir a ningún lado hasta que me digas qué pasa. ¿Puedes confiar en mí? No, pues ya sabes cómo me pongo solamente. Dijiste limusina y me acordé de el día que se casaron Yesenia, mi mamá y mi papá. Y pues no podía evitar pensar en eso. Mi amor. Pero no te tienes que poner ni triste ni nostálgica por eso, al contrario. Sí. Tienes que sentirte feliz de que para tanto Yesenia como para Lázaro fue un día... Pues fue el día más feliz de sus vidas. Fue el día de su boda. ¿Ok? Y ahora va a ser un día muy especial para nosotros. ¿Me dejas hacerte feliz? Sí. No estarás celoso, ¿verdad? O dime, ¿piensas que Daniel puede hacerme daño? No, más bien me preocupa que tú le hagas daño a él. ¿Piensas que voy a matarlo? Eres un monkey. La verdad es lo que menos me interesa, pero sí me importa que tú dejes de hundirte por tus delitos, Altagracia. Es que no pienso lastimar a Daniel, Saúl. Y mucho menos después de que supe que él me ama incondicionalmente. ¿Él te dijo eso? Bueno, es que no solamente me lo dijo, me lo demostró cuando estuve secuestrada. Daniel arriesgó su vida para que no abusaran de mí. ¿Y tú qué? ¿Qué sientes por él? ¿En serio crees que puedes llegar a amar a una persona que, aunque lo obligaron, te hizo lo mismo que te hicieron los otros monkeys? ¿En serio lo crees? Si vamos a eliminar a Altagracia, tiene que ser ahora mismo, Braulio. Nunca ha estado tan desprotegida. ¿Dónde crees que vas, Rafael? ¿Qué pasa? Eso sería una muerte fácil y yo los quiero ver sufrir. Ya sufrirán en el infierno. No, de eso nada. Quiero ver los ojos de Altagracia cuando sepa que su vida depende de mí. Quiero tener frente a mí a Saúl Aguirre peleando por su vida sin poder hacer nada. Quiero tenerla a ella de rodillas, pidiendo perdón por todas las traiciones que me hizo. A mí no me importa tu venganza. Solo quiero eliminarlos y acabar con esto lo antes posible. ¿Entiendes? No me importa cómo lo hagamos. Pero no vamos a perder esta oportunidad de deshacernos de los dos ahora mismo. Gracias por tus palabras y gracias por hablar. Luisito, lo siento muchísimo. Gracias. ¿Y el niño? Está muy chiquito para darse cuenta de todo este horror. Pues bueno, traté de hablar con él, de explicarle que ya no va a ver más a su mamá. Pero me tiene a mí, que lo quiero como si fuera mío. Mi más sentido pésame, Lópezito. No es justo por todo esto que están pasando, es demasiado. Y perdón por lo que Braulio le hizo a Elena. Diego, no es tu culpa, tú no tienes nada que ver en esto, ¿eh? Es que no puedo evitarlo, mamá. Y no importa todo lo que me dijo anoche. Siento mucha vergüenza y me siento responsable, sí. Sí, por tener a ese asesino como papá. No es tu culpa, ¿eh? No es tu culpa. Tranquilo. ¿Cómo que estuvieron con Braulio anoche? Lidia, ¿pero por qué no le hablaron a la policía? ¿Por qué? O sea... Pues bueno,
Braulio tampoco es tonto y nos quitó todos los celulares, nos dejó incomunicados. No me digas que ese depravado te volvió a tocar. No, doña Susana, él no me hizo nada de daño y a Diego tampoco. No importa lo que hizo o no hizo anoche. Ustedes se salvaron porque hay un ángel muy grande que los está cuidando. De este desgraciado siempre se debe esperar lo peor. Estoy segura que no es la última vez que uno de nosotros lo va a volver a ver. Bueno, pero dejémonos de cosas. Te voy a preparar algo de comer que te vas a chupar los dedos, ¿eh? Vente, vámonos. ¡Ay, viva México! Qué bueno que no te quedaste en el gabacho, mi amor. El lugar es bastante grande, ¿no crees? Sí, sí lo creo. ¿Por qué la champaña? Ay, ordené que la trajeran porque siempre que voy a comenzar un proyecto, tengo la costumbre de brindar. Es uno de mis rituales para tener éxito en todo lo que emprendo. ¿Me harías el honor? Sí. Por el éxito de nuestro proyecto. Salud. Salud. ¿Qué pasa, Daniel? Triste porque no te invitaron a la fiestecita. ¿Cómo llegaste aquí? No sé. El que se sabe el camino eres tú, yo solo te seguí. Nos seguiste desde la casa de Altagracia. Sí. Tu nueva patrona, ¿no? Resulta que hasta te dio trabajo. Sí. Ella me perdonó y me dio una nueva oportunidad. Eres un idiota. ¿Cómo se te ocurre pensar que Altagracia va a perdonar a uno de los monkeys? Yo nunca fui como ustedes y no voy a permitir que le hagas daño. ¿Cómo lo piensas impedir, No creo que estés armado, ¿verdad? Porque nadie confía en ti, nadie. ¿Entiendes? Ni siquiera las personas a las que ayudaste en la fundación. Vamos, vamos. Valeria, ¿no te parece muy rápido buscar funeraria? No. En caso de homicidios, algunas funerarias ni siquiera prestan el servicio. Además, no quiero cargar con eso a Justino. Suficiente ya tiene con su hijo. Sí, tienes razón. Además, yo creo que se debería de tomar un tiempo en la fundación, ¿no? Yo creo que Saúl y Mónica lo entenderán perfectamente. Oye, Leti, todavía no logro procesar, no logro entender cómo Braulio fue capaz de hacer un crimen tan monstruoso, tan brutal, descuartizar a esa mujer. Porque claro que me maltrataba a mí y maltrataba a Diego y seguía las órdenes de Altagracia, pero de ahí a convertirse en el monstruo que es hoy en día, no me lo podía imaginar. Te entiendo perfectamente, Valeria. Yo también estuve casada con un monstruo. Rafael mató una cantidad de personas, violó a mujeres. Y yo nunca lo sospeché, Valeria. Creí que estaba viviendo con un hombre ejemplar, con un padre de familia. Las dos fuimos víctimas de nuestros maridos. Eso parece. Por eso es que a mí me gusta trabajar en la fundación. Obviamente no estoy tan cómoda como estaba en el despacho y mi salario no es ni remotamente lo que ganaba como jueza, pues ya lo sabes. Pero por lo menos ahí no tengo que seguir las órdenes de Altagracia o de Braulio. Ahí sí puedo hacer algo útil. Pues por mi vida y por la de los demás. Escuchándote ahorita, Valeria, se me ocurre que puedo hacer un reportaje de la fundación, ¿sabes? Claro, que todo el mundo se entere de la labor que hacen ahí ustedes. Tú, Lópezito, todos. Esto no se puede quedar así, ¿sabes? Todo este dolor que yo siento, lo que hemos pasado, tiene que servir para algo, Valeria. Este horror tiene que servir para algo. ¿Y qué hacen todas estas mujeres aquí? Es una terapia de grupo de mujeres que, pues, de alguna forma han sido abusadas. Lidia, pues yo ya lo hice. Te va a ayudar para que te desahogues. Yo ya lo hice y pues de verdad sí me sirvió y me di cuenta que no soy la única mujer que ha pasado por esos abusos. No, pues es que yo no sé si yo podría
hablar abiertamente de todo lo que me pasó. Anímate, hija. Tú no lo has tenido fácil. A ver, espérenme tantito, ¿no? Ahora sí. Bueno. Hola. ¿Cómo anda todo por la fundación? ¿Estás bien? Sí, está todo bien, pero ¿a qué hora vienes a buscarme o cuándo? Luego, mi amor. Primero tengo algo que resolver. Bueno. ¿A qué habría venido Altagracia hasta acá? Seguro para estar a solas con el imbécil de Saúl. Gracia, creo que ya hicimos todo lo que tenemos que hacer aquí. Creo que nos podemos ir, ¿no? Qué lástima que Mónica no haya venido a esta reunión. Porque en verdad me hubiera gustado que ella también viera el lugar. Gracia, obviamente Mónica no iba a venir. Ustedes dos no se llevan nada bien. Bueno, pero a ti te consta todo lo que he hecho para mejorar mi relación con ella. Es Mónica la que no quiere nada conmigo. ¿Y se te olvidó lo que pasó cuando fui a verla después de la muerte de Yesenia? No, no se me olvidó. Bueno, es que hasta me culpó por su muerte. Yo creo que todo lo que te dijo en ese momento lo dijo desde el dolor. Acababa de perder a Yesenia. Pues sí, pero eso solamente fue un pretexto para echarme en cara su rencor porque la abandoné. ¿No es más fácil dispararles si ya los tenemos en la mira? ¿No me escuchaste, Rafael? Te dije que los quiero hacer sufrir. Además, con suerte la policía podría creer que fue una explosión. 2 asesinatos menos que investigar. No te entiendo. Ya estás igual que el idiota de Daniel. Tú estás enamorado de Altagracia, ¿verdad? ¿Es por eso que quieres hacerla sufrir? De nada sirve lo que he hecho por ella. Yo la salvé cuando Gabino quiso matarla. Estuve en ese lugar, llamé a la ambulancia, estuve muy preocupada. Por cierto, no se sabe nada más de Gabino. Pues mucho mejor. Seguramente se habrá escapado y ojalá que esté muy lejos. Yo lo que sé es que intenté hacer las cosas bien. Pagué una fortuna para que ese laboratorio buscara una cura para Lázaro. A Lázaro le regresé todo su dinero con intereses. Y le oculté a Mónica lo que me pasó en Veracruz para que no sufriera por ser hija de un violador. Cuando el imbécil de Rafael la buscó para decirle que era su padre, la defendí. La defendí, Saúl, pero a Mónica nada de eso le importa. No, yo creo que sí le importa, sí. Pero tienes que entender que ella creció preguntándose por qué su madre la abandonó. Además, tú estabas súper ensañada con Mónica. También ponte en sus zapatos. Ella también debería ponerse en los míos. ¿Qué haces? Ahora vas a ver. Ayer la vi preocuparse tanto por esa mujer que llamó a la fundación. Sí, la que obligaban a prostituirse. Todavía no sabemos nada de ella. Bueno, alguien que Mónica ni siquiera conoce. ¿Por qué no es compasiva conmigo? ¿Por qué no entiende que la abandoné por todo lo que sufrí cuando abusaron de mí? ¿Tan difícil es entender eso, Saúl? ¿Me puedes explicar qué estamos haciendo aquí? Aprendí a manejar explosivos en la constructora. ¿Y qué vas a hacer con eso? Ya te lo dije, Rafael. Voy a darme el gusto de verlo sufrir antes de morir. Ya sé que Mónica y yo nunca nos vamos a entender. Pero aún así quiero lo mejor para ella. Yo quiero que sea feliz, que cumpla todos sus sueños. Que encuentre un hombre de verdad, alguien que la quiera y la merezca. ¿Y eso ya lo consiguió? Me imagino que lo dices. Sí, lo digo por Adolfo. Después de que los vimos ayer besándose, pues es obvio que están juntos. Quizá por eso Mónica no vino. Dime, ¿no te dijo si iba a verse con...? No me dijo. Por supuesto que no me lo dijo. Además, no tiene por qué rendirme cuentas. Sí, tiene razón, es su vida. Y creo que Mónica ya decidió qué hacer con ella. ¿Cómo y con quién quiere vivirla? Sí, y creo que nosotros ya terminamos todo lo que teníamos que hacer y ya nos podemos ir. ¿Vamos? ¿Vas a seguir negando lo que está a la vista de todo el mundo? Están juntos, Saúl, acéptalo.
Además, es razonable que Mónica lo haya elegido a él y no a ti. Tú siempre le vas a recordar lo que pasó entre nosotros, Adolfo, ¿no? No, ya, en serio, por favor, no quiero seguir hablando de ellos. Bueno, está bien. Entonces, pues entonces hablemos de nosotros, ¿no? Hace tiempo que nos separamos. Yo no entiendo por qué si Mónica es feliz con Adolfo, tú y yo no podemos estar juntos otra vez. ¿Escuchaste eso? ¿Qué? No escuché nada. Saúl, ¿estás bien? Mi amor, ¿estás bien? Ay, Dios mío.